Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video quería hablarles, exponerles un capítulo del libro de Erich Auerbach, un intelectual, un crítico literario judío alemán de principios del siglo XX, que escribió el libro Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental. El capítulo que quiero exponerles es La cicatriz de Ulises, que nos habla acerca de un contraste y de la forma en la que se debe de entablar una especie de crítica de este contraste entre dos obras principales y que tienen dos diferentes estilos, que son los diálogos homéricos, en específico la Odisea, y por otro lado el libro Génesis, que se encuentra en la Biblia o Sagrada Biblia. Así es que comencemos. Bien, antes que de iniciar con todo esto, quería hablarles acerca de Erich Auerbach. ¿Quién es Erich Auerbach? Lo vemos aquí abajo en imágenes. Fue un intelectual europeo, judío alemán, que nació en 1892 y murió en 1957. Vivió la primera mitad del siglo XX y que fue un erudito, digamos. Tuvo una carrera académica distinguida, estudió Derecho, enseñó Historia del Arte, Literatura comparada, lenguas romances, crítica literaria, etcétera, hasta más o menos los años 30, 1930, donde estalló la Guerra Mundial. Luego él fue exiliado en Turquía, ¿no? Fue un perseguido político por su condición, ¿no? Él era judío y la Segunda Guerra Mundial perseguía a los judíos. Y bueno, allí en su exilio en Turquía, en la biblioteca de Estambul, llegó a escribir este libro, Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental. Auerbach nos cuenta o nos explica la manera en la cual escribió este libro, Mímesis. Él nos dice, y lo cito aquí abajo, él dice, fue escrito durante la Primera Guerra Mundial y en Estambul, donde las bibliotecas no estaban bien equipadas para los estudios europeos. Las comunicaciones internacionales se vieron obstaculizadas, tuve que prescindir de casi todas las publicaciones periódicas, de casi todas las investigaciones más recientes y en algunos casos de ediciones críticas confiables de mis textos, ¿no? Aquí nos cuenta más o menos todas las limitaciones que tuvo al momento de escribir este libro de crítica literaria, Mímesis. Bien, la cicatriz de Ulises. Este es un capítulo del libro Mímesis. ¿De qué habla la cicatriz de Ulises? Auerbach lo que va a hacer es comparar la Odisea con el libro Génesis, que es del Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia. Y ambos textos representan dos grandes tradiciones, obviamente, dentro de la literatura occidental. Por un lado, la tradición helénica y por otro lado, la tradición judeo-cristiana. Y vemos una imagen de dibujito. Contraste. Bien, vamos a explicar cómo inicia la cicatriz de Ulises, ¿no? Este capítulo de Mímesis. Bien, él comienza hablando acerca de un episodio de la Odisea. Él cuenta, Auerbach, que en en el libro 19 de la Odisea, luego de que Odiseo haya regresado ya a su pueblo de Ítaca, pero regresa disfrazado de vagabundo, porque había muchas personas, reyes de otras ciudades, otros pueblos que habían llegado a Ítaca, su reino, el reino de Odiseo, porque querían casarse con Penélope y querían ser el rey de Ítaca, pero él se da cuenta de eso, pero no podía llegar porque si no lo mataban entre todos, así es que llega disfrazado de vagabundo. Sin embargo, era por costumbre que todas las personas que llegaban a Ítaca tenían que lavarle los pies, ¿no? Los sirvientes de Ítaca tenían que lavarle los pies. Era una costumbre, así sea un vagabundo o un personaje, digamos, con más categoría social, tenían que lavarle los pies, ¿no? Y al momento de que Odiseo, disfrazado de vagabundo, llega a Ítaca y una sirvienta quería lavarle los pies, se da cuenta de que esta sirvienta, este vagabundo tenía una cicatriz y era una cicatriz similar a la que tenía Odiseo. Y bueno, ella la reconoce, ¿no? Y da por, digamos, digamos, coincidencia de que la persona que le estaba lavando los pies a Odiseo era Euriclea, ¿no? Una antigua sirvienta de Odiseo que lo había criado desde pequeño. Bien, con esta
Con este episodio es que empieza la cicatriz de Ulises de Auerbach, que nos cuenta este episodio del libro 19 de la Odisea. Ahora bien, Auerbach va a contrastar este capítulo o este episodio de la Odisea con un relato bíblico del Génesis, que es la historia de Abraham, ¿no? A quien Dios ordena sacrificar a su hijo Isaac. Dios le habla a Abraham desde un vacío sin contexto. Abraham obedece sin cuestionar. Viaja durante 3 días al lugar donde debe matar a su hijo, pero los detalles del viaje y su estado de ánimo están ausentes. Bien, Auerbach, ¿qué es lo que va a decir con respecto a estos dos episodios? Auerbach argumenta que hay formas fundamentalmente diferentes de representar y por lo tanto comprender la realidad. Tanto en la Ilíada como en la Odisea solo hay un primer plano. ¿Qué quiere decir esto del primer plano? Quiere decir que todo se explica y exterioriza, todo se, se cuenta dentro de la Odisea y de la Ilíada también. O sea, no hay cabos sueltos, nada, no queda nada oscuro, digamos, no hay algo por contarse. No se permite que nada permanezca oscuro. Las personas incluso no cambian, son las mismas siempre. Por otro lado, nos dice Auerbach, los relatos elípticos del Antiguo Testamento abren espacios interpretativos que admiten lecturas figurativas. Sus omisiones desconcertantes que dejan las motivaciones de sus protagonistas envueltas en misterio, crean suspenso e intriga psicológica. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto del primer plano y del, digamos, la característica oscura, digamos, de los personajes del Antiguo Testamento? Bien, aquí Homero va a explicar un poco. En el estilo homérico dice, hay un primer plano, únicamente un presente uniformemente objetivo e iluminado, donde se convierte la historia de la herida, de la cicatriz de Ulises, ¿no? O Odiseo, en un presente completo e independiente, ¿no? O sea, es decir, nos cuenta todo tal y como está, tal y como sucedió, no hay cabos sueltos, todo se cuenta, porque en el momento en el que esta sirvienta reconoce a Odiseo, ¿no? Que estaba vestido de vagabundo, disfrazado de vagabundo, allí justamente en el capítulo 19, en el libro 19, Homero nos cuenta todo el proceso de cómo se hizo la herida, dónde se hizo la herida, quién le hizo la herida, quién estaba presente al momento de que se hizo la herida, cuando la sirvienta Euriclea se entera, cuando Odiseo era pequeño, cómo se entera de que él se había hecho la herida, hasta el presente en el momento de que ella lo descubre, ¿no? Todo eso se cuenta en ese capítulo, ¿no? Es por eso que dice que todo se hace presente, todo se vuelve objetivo, iluminado, todo se cuenta, no hay cabos sueltos. Por otro lado, el estilo bíblico dice lo siguiente, ¿no? Auerbach dice que el principio de este episodio de Abraham, que es ordenado por Dios matar a su hijo Isaac, empieza así. Y aconteció después de estas cosas, aquí abajo, aquí, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, él respondió, heme aquí. Este principio ya nos deja perplejos si venimos de Homero. ¿Dónde están los interlocutores? Nos dice, no se dice. El lector sabe muy bien, sin embargo, que no está en todo tiempo en el mismo sitio y que uno de ellos, Dios, debe venir de alguna parte, de alguna altura o profundidad, hasta llegar a la tierra e interpelar a Abraham. ¿De dónde viene? ¿Desde dónde se dirige Abraham? Nada de esto se nos dice, ¿no? O sea, quedan cabos sueltos. Los personajes todavía no explican las cosas que suceden. Eso es lo que quiere decir. No hay un primer plano como en el estilo médico. Sin embargo, también nos va a contar de la unidad del Antiguo Testamento Auerbach, ¿no? El Antiguo Testamento dice que es obviamente menos unitario que los poemas homéricos, es verdad, pero es una reunión de piezas sueltas, porque dice que no todas las piezas sueltas entran dentro de una conexión histórico universal, de una interpretación de la historia universal. Es decir, a pesar de que no haya un primer plano, a pesar de que haya cabos sueltos dentro de todas las historias del Antiguo Testamento, hay una conexión histórica, cronológica. Nos cuentan, por ejemplo, la línea, ¿no? Del árbol familiar de Adán hasta sus descendientes más lejanos, igual de todos los profetas de Abraham, etc. Esa es la unidad del Antiguo Testamento, que a pesar de que no se muestra en un primer plano, muestra esta conexión de piezas sueltas. Luego, Auerbach también nos dice, si las diversas narraciones y grupos narrativos se hallan más aislados y horizontalmente desligados que los de la Ilíada y la Odisea, es mucho más fuerte su unidad vertical, que los mantiene a todos bajo el mismo signo.
cosa que falta por completo en Homero, ¿no? Hay una especie de, digamos, jerarquización de personajes dentro de ¿cómo se llama? El Antiguo Testamento, ¿no? Hay una unidad vertical. Y no solamente jerarquización de poderes, sino también de tradiciones históricas, ¿no? Como les había mencionado, se muestran todos los descendientes de los abuelos, bisabuelos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, ¿no? Esa es la unidad que hay, ¿no? La unidad vertical, cosa que no se encuentra en Homero, ¿no? Que todos los personajes están presentes, todo se muestra claro, todo se cuenta, no hay cabos sueltos en el presente, ¿no? En los personajes contados desde el presente. Luego Auerbach dice, cada una de las grandes figuras del Antiguo Testamento, desde Adán hasta los profetas, encarna un momento de desenlace vertical, ¿no? Como dice, Dios ha elegido a estos personajes, los ha modelado, ¿no? Encarnan su esencia y su voluntad. Y bueno, pero la elección y la plasmación no coinciden, pues la última se va realizando paulatinamente, históricamente, dentro de la vida terrenal de los elegidos, ¿no? Aquí una figura del Antiguo Testamento. Y bueno, luego también nos muestra Auerbach la historicidad que podemos encontrar en las figuras del Antiguo Testamento, que dice que son más evolutivas, más cargadas de historias, porque por ejemplo los personajes del Antiguo Testamento nos cuentan en el Génesis cómo son desde viejos hasta jóvenes, ¿no? O sea, nos cuentan esa línea histórica que a ellos les sucede. Por ejemplo, en el caso de Abraham nos cuenta cómo es que se casa con Sara, ¿no? Luego tienen a su hijo y luego nos cuentan la historia de su hijo, etcétera, ¿no? Y que a pesar de que no se muestra que hay cabos sueltos, que todo no se puede explicar de forma explícita, hay una linealidad, ¿no? Hay una especie de, digamos, reunión de piezas sueltas. En cambio, en Aquiles y Ulises está perfectamente todo descrito, ¿no? Todo se muestra, ¿no? Todo es hermosamente contado, los conceptos y epítetos, etc. Las figuras del Antiguo Testamento, en cambio, permanecen constantemente bajo la dura férula, ¿no? Es decir, bajo la luz principal de Dios, ¿no? Que no solo las ha creado, sino también las moldea, las doblega, las amasa, las moldea, etc., ¿no? Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, al personaje, ¿no? De Moisés cuando rompe los 10 mandamientos al bajar del monte Sinaí. Y bueno, esa es la representación de, digamos, las leyes que rigen a todos los personajes, ¿no? Que se rigen bajo las leyes de Dios. Y por otro lado, los personajes homéricos, ¿no? Que sí se muestran tal y como son, se explican cómo son físicamente, su historia y todo eso, pero no hay, digamos, esta tradición lineal histórica que sí muestra los personajes del Antiguo Testamento. Luego Auerbach menciona finalmente que la profundidad histórica y la profunda movilidad social del teatro antiguo, del texto antiguo, del Antiguo Testamento, implicitan, ¿no? Finalmente una última e importante diferenciación, un concepto del estilo elevado de lo subliminal muy distinto a lo de Homero, ¿no? Siempre hay este misticismo, ¿no? Los personajes del Antiguo Testamento no temen en absoluto conjugar lo cotidiano realista con lo trágico elevado, ¿no? Lo cotidiano, como por ejemplo sentimientos cotidianos que pueden suceder en los personajes del Antiguo Testamento, como los celos, la envidia, etcétera, ¿no? La fidelidad, ¿no? Como por ejemplo la leyenda del hijo pródigo, o no sé, diversos casos, ¿no? Los celos que tuvo Caín al matar a su hermano Abel, la envidia, ¿no? O digamos, la fidelidad, ¿no? Etcétera. Todo esto se cuenta, todas estas, digamos, cuestiones o sentimientos cotidianos se cuentan, ¿no? Se conjugan muy bien dentro de los personajes, ¿no? Y hay una conjugación entre lo trágico y lo elevado, ¿no? Elevado con respecto a la figura de Dios. Luego menciona Auerbach, los episodios grandiosos y sublimes de los poemas homéricos tienen lugar en forma casi exclusiva en la clase señorial, los cuales permanecen más intactos en la sublimidad histórica, heroica, que las figuras del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, los personajes de en la Ilíada y la Odisea tienen esta especie de dignidad, ¿no? Todos son aristócratas, todos son reyes, los héroes son reyes, etcétera, ¿no? O son aristócratas, o son personas importantes, o son hijos de dioses incluso. Tienen esta característica, ¿no? De la clase, pertenecer a una clase señorial. Cosa de que no sucede esto en el Antiguo Testamento ni en sus personajes.
Finalmente, en Homero, el realismo casero y la descripción de la vida cotidiana permanecen constantemente dentro de un apacible idilio. Por otro lado, en las narraciones del Antiguo Testamento, lo elevado, trágico y problemático se plasman en lo casero y cotidiano, ¿no? Como les dije, todo sucede, parece, ¿no? Por ejemplo, cuando Abraham, volviendo a Abraham, ¿no? Abraham se casó con Sara, si más no me equivoco, ella no podía tener hijos, ese es un problema cotidiano, ¿no? O sea, pero se muestra, ¿no? Hay una conjugación de ese problema justo elevado con Dios, ¿no? Dios permitió que Sara se lograse embarazar y pudiera tener un hijo, ¿no? Con Abraham. Y es esa, digamos, esa conjugación de situaciones que hay, ¿no? Entre lo sagrado y lo terrenal o lo cotidiano, ¿no? Y lo casero o lo cotidiano, o lo trágico y lo cotidiano. En las narraciones del Antiguo Testamento, luego menciona Auerbach el sosiego de la vida diaria, de la diaria actividad en la casa, en los campos y en el pastoreo está siempre minado en los celos en torno a la elección, ¿no? Y a la bendición paternas que se suscitan complicaciones incontenibles para los héroes homéricos. Y bueno, la intervención sublime de Dios actúa tan profundamente en la vida diaria que las dos zonas de lo sublime y lo cotidiano son fundamentalmente inseparables y no solo de hecho, ¿no? Siempre hay vuelvo, ¿no? Con esta conjugación de lo casero, lo cotidiano con lo divino, lo místico, lo religioso que figura, ¿no? En los personajes del Antiguo Testamento, cosa de que en los personajes de la Ilíada y la Odisea no sucede tanto así, ¿no? Siempre hay detrás de ello personajes que pertenecen exclusivamente a una categoría, digamos, social elevada, ¿no? Aristócratas, reyes, semidioses, hijos de dioses, etcétera, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esta explicación de la Ilíada, bueno, de la cicatriz de Ulises, ¿no? En torno a estos dos digamos, libros, cumbres, digamos, de la literatura occidental, la literatura helénica y la judeocristiana. Esto fue Apuntes de Filosofía. Y bueno, si les gustó este video, no se olviden de darle like, suscribirse y todas esas cositas porque en sí me ayudarían demasiado a seguir difundiendo todo este conocimiento de la literatura y la filosofía espacial. Nos vemos pronto, amigos. Chao.